tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Fútbol Infinito, edición especial con el segundo clásico de la temporada 2020-21, histórico partido que se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Es allí donde el Real Madrid, Jaime, consigue algo que no muchas veces ha conseguido en los últimos años, y esto es ganarle los dos clásicos de la Liga al conjunto azulgrana y ganar los últimos tres que se han disputado en el marco de la Liga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. Para ser exactos, desde Schuster en 2008 no ganaba los dos clásicos de la misma temporada, aquella temporada del famoso pasillo, y desde correcto. el 78, la última temporada que Santiago Bernabéu fue presidente, no ganaba tres clásicos consecutivos. Bueno, el tercero de esos ya no era presidente. Santiago Bernabéu. Esa es un poco la magnitud de lo que ha significado este triunfo de la mano de Zinedine Zidane. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en cuanto a lo que fuiste sintiendo en el partido, teniendo en cuenta el contexto, la falta de público, jugar en este pequeño escenario, que pueda ser el último clásico de Messi? O sea, ¿cómo lo sentiste desde el punto de vista de tu participación en la transmisión? Un partido emocionante, por donde se lo mire, que tuvo de todo, épico por momentos parecía liquidado. Ya vamos a entrar en detalles, pero me parece que hay un momento en el primer tiempo o al descanso donde quedaba la sensación de que el marcador era corto y que el Madrid lo podía haber sentenciado. Y una sensación de incertidumbre en el cierre donde no estaba claro si llegaba el tercero o si se empataba. Y al final estuvo a punto de pasar una de esas dos cosas. Bueno, vamos a contar en este episodio especial vamos a estar junto con nuestros compañeros Aitor Lagunas y Pepe del Bosque, que nos han preparado su análisis sobre algunos elementos puntuales del clásico. Entonces, si te parece, Jaime, vamos a comenzar con Pepe. Pepe nos habla. La pregunta que le hicimos es cuál era su análisis sobre el partido en general y sobre las claves de la victoria del Real Madrid. ¿Qué tal, Jaime, Aitor, Vizca? Me da mucho gusto saludarlos. Un derbi, un clásico trepidante entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un partido que pudo terminar 2-2, 3-2, 3-1 o 3-3, porque creo que si analizamos en general la cantidad de ocasiones que tuvieron tanto merengues como blaugranas, podemos detectar cierto equilibrio. A mí me parece que el Real Madrid fue superior en la primera parte, después de los 20 primeros minutos iniciales, y luego en el complemento fue superior el Barcelona, aunque más a base de empuje que con ideas. Muy buen partido de Ferland Mendy, conteniendo en el costado de la izquierda, primero a Serginho Dest y luego a Ousmane Dembélé, y en la segunda parte, pues corrige Zinedine Zidane, intenta meter ahí a Marcelo para respaldar al exfutbolista del Olympique Lyon. ¿Cuál sería la clave desde mi punto de vista de la victoria del Real Madrid? Yo creo que la clave es que el Real Madrid marcó antes, porque la primera jugada de peligro del partido la tuvo el Barcelona, aquella que ataja muy bien, corta el centro Thibaut Courtois e impide que Ousmane Dembélé empuje la pelota. Por lo tanto, yo creo que la primer clave para entender la victoria del conjunto blanco fue claramente que marcó antes, porque no había llegado, y en la primera que tuvo, la primera que la mandó a guardar. Y a partir de eso, Zinedine Zidane dijo: vamos a presionar arriba, marcamos el gol, si tenemos la ventaja vamos a esperar en bloque medio y luego vamos a castigar al espacio a un Barcelona que sufre en transición defensiva y gestionando la profundidad de la defensa. Entonces se notó, el plan le salió a Zinedine Zidane, y además la figura de Fede Valverde, porque yo creo que también aquí tenemos que enaltecer lo que ha hecho Zinedine Zidane en la elección de las piezas, caso concreto de Fede Valverde, porque Marco Asensio había sido titular, incluso había marcado a media semana contra el Liverpool, y acá decide colocar a Fede Valverde, que presiona mejor, que tiene mucho mayor recorrido, y en la acción del primer gol es el que arrastra la pelota en conducción, habilita a Lucas Vázquez en la derecha, y posteriormente Lucas manda un servicio medido para la genialidad en la definición de Karim Benzema. Entonces, el primer punto clave del partido
me parece que es que el Real Madrid ha marcado antes y por lo tanto ha podido manejar dentro de todo, repito, en un partido que pudo terminar 2-2, 3-3 o 3-2 a favor de cualquiera de los dos equipos, pero el primer gol le dio la llave a Zinedine Zidane para poder estructurar el guión de partido tal como quería. Muy bien, ahí estaba Pepe, después va a regresar y nos va a hacer otro pequeño análisis más. Bueno, ¿qué podemos ampliar de lo que nos dice Pepe, Jaime? O sea, en resumidas cuentas, a partir de la formación inicial, ¿qué tanto acierto tiene un entrenador que es Zidane y qué tanto error tiene Ronald Koeman, que apuesta por un equipo que tratara de ser protagonista en el campo rival, pero que eso lo iba a obligar a tener una gran precisión con el balón y B, a defender muy bien a campo abierto? Con el resultado opuesto uno puede decir que Koeman quizás no acertó en el planteamiento inicial, pero no había motivos para que plantee algo distinto. Este equipo tenía con este sistema una racha de 19 partidos consecutivos sin perder, la gran mayoría de esos... Todos los rivales son iguales. No todos los rivales son iguales, Vizca, pero era un equipo que había logrado, a partir de este sistema, plantar el partido en campo rival, dominar desde el mediocampo, ser profundo por las bandas y que Messi juegue en la zona donde era más influyente. Y ese hombre normalmente que había logrado que el equipo juegue allá arriba era Frenkie de Jong. Él ingresa a un defensor central, ¿para qué? Para liberar a De Jong y poder ganar esa disputa de la mitad del campo. Eso no lo puedes considerar un error, el hecho de que no haya funcionado. Lo que pasa es que hay alguien que acertó más, si vale el término, que me parece es Zidane. Zidane ha renunciado al 4-3-3, lo ha utilizado 2 veces en los últimos 10 partidos. En lo que todos pensábamos que iba a ser un partido... Te pongo una pausa ahí, pero ¿qué tanta innovación ha habido en el esquema que ha utilizado Zinedine Zidane que no hubiese podido prever Ronald Koeman? ¿Cuál innovación es la que le iba a marcar? Para mí ese es lo que Koeman no podía haber previsto. Quizás el error de Koeman es que se preocupó más de potenciar a los suyos que de contrarrestar al rival. Por ahí puede ser la clave, pero este Madrid... Pero expliquemos entonces, ¿qué significa la presencia de Valverde, por ejemplo, en detrimento de que jugara Asensio? Un control de los extremos, porque para mí también es una presencia de Vinicius en un puesto distinto al que jugó entre semana frente a Liverpool. El Madrid para mí hoy juega 4-4-1-1 y destruye el triángulo de construcción de juego del Barcelona. El triángulo de construcción del juego del Barcelona es De Jong, Dest, Alba. Salida limpia con el neerlandés, profundidad por los extremos con los dos carrileros adelantados. Modric se libera del medio y a veces Casemiro y va sobre De Jong, entonces De Jong ya no puede sacar la pelota limpia. Valverde toma a Alba, entonces Alba no tiene un carril libre. Mendy toma a Dest. Dest no tiene un carril libre. Al punto de que muchas veces quien complementaba a Lucas era uno de los medios. ¿Para qué? Para que Valverde no tenga que retroceder y el Barça quede maniatado. Entonces, el Madrid le cede el mediocampo del Barça a cambio de cortarle las líneas de pase. Entonces, el Barça dominaba la posesión. Que, por ejemplo, hizo el Valladolid el otro día. Correcto. El Barça dominaba la posesión, tenía muchos elementos en el callejón central, por ende dominaba el mediocampo, pero no tenía líneas de pase. Y eso provocaba que el momento de la pérdida el equipo esté totalmente descompuesto. Claro. Bueno, pero creo que el error pasaba porque, al Barça encontrarse que no tiene sorpresa, porque el rival está muy bien parado defensivamente. Entonces, sin sorpresa, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a tomar riesgos, empieza a desesperarse, empieza a dejar ventanas abiertas o puertas abiertas para que le lancen ese contragolpe, como lo termina aprovechando en la jugada del primero, en la acción que arma Federico Valverde, porque el que abre la jugada es Federico Valverde, después, bueno, llega el desborde de Lucas y el centro para la gran definición de Karim Benzema, que hasta ese momento es como que el Madrid estaba esperando. O sea, el Madrid salió a ver y ahora observando todo el resto de la trama, con el resultado puesto, viendo los cambios que hace Zidane, Jaime, o sea, cómo lo saca y en qué condiciones lo saca a Vinicius. Cómo también le pide a Valverde que se defonde. ¿Por qué? Porque le pide a sus muchachos
que contengan que alguna oportunidad va a aparecer. Entonces, por eso yo te digo, no veo un libreto totalmente novedoso de parte de Zidane como si fuera algo ante lo cual Koeman nunca ha jugado en su vida. Este es el equipo que jugó contra el Celta antes de la fecha FIFA. El mismo dibujo, con casi los mismos integrantes, generando lo mismo, romper al hombre que genera por el medio, taponar a los que vienen por fuera. Hay una cosa que le salió mal a Koeman y que no era un mal plan, Vizca. Cuando De Jong juega de central, es más difícil que lo presiones en la salida, porque si tú vas a presionar a De Jong como líbero, como tercer central, el equipo que lo va a presionar se estira mucho más o tiene que exponerse más para llegar a la zona de Jong. Koeman ingresa a Araujo para liberar a De Jong y realmente terminó facilitando la presión sobre De Jong por parte de Modric o de Casemiro o del que esté de turno, porque no tenían que ir tan lejos a presionarlo, sino que lo podían presionar en una zona media. ¿Se equivocó? Yo creo que hay una gran diferencia entre decir que se equivocó a decir que no le resultó. Para mí no le resultó. O sea, hizo una visualización del partido que a la larga su rival, su contraparte, la hizo un poco mejor de lo que tenía que hacer y de lo que el rival podía llegar a hacer. Yo creo que, a ver, no sé si esta es mi postura, te voy a dejar que te explayes en cuanto a eso. Me da la sensación de que Zidane sabía lo que iba a hacer Koeman, se preparó para ello y después se preparó para hacer lo que tenía que hacer para lastimar a un equipo que lo iba a atacar del modo en el cual lo iba a atacar. Entonces, seguramente lo fue viendo en los primeros minutos y fue ordenando ciertas cosas. Y a partir de allí me parece que no es casualidad que tome la ventaja que toma en el primer tiempo, aprovechando eso que seguramente le dijo a sus muchachos. Nuestra oportunidad pasa por arrancar fuerte y tomar una ventaja, porque a partir de ahí seguramente los vamos a poner nerviosos y a partir de ahí vamos a obligarlos a que tomen más riesgos, que es como lo que ocurre en el partido del clásico de la primera vuelta. Termina el Barça tomando enorme cantidad de riesgos y así es como llegó en aquel caso el tercero por obra de Luka Modric. Es que no lo puedes haber explicado mejor, Vizca. No lo puedes haber explicado mejor porque cuando estamos hablando de que se enfrentan dos equipos que son protagonistas, que normalmente dominan al rival a partir de la pelota, el día que esos equipos se enfrentan entre ellos, está claro, al ser fuerzas medianamente parejas, está claro que no van a poder ejercer ese dominio sobre el rival, básicamente por el poderío del rival. Entonces el partido, más que en cómo dominarlo, se plantea en cómo yo sufro menos en los momentos que no domino. Y este es un partido... ¿Ah? ¿Cómo controlarlo, digamos? Claro, ¿no? entonces el Madrid y Zidane plantea un partido para no verse vulnerable en los minutos que no domina. Por eso el equipo, a pesar de la poca posesión, no sufre el partido. Y el Barça, me parece que se plantea un poco más en pos de cómo hacer daño, y en los momentos de pérdida de pelota, bueno, estuvo el tercero, básicamente. Exacto, exacto. Vamos a ir por segunda vez, todavía no tenemos a Aitor, tranquilos, vamos a ir por segunda vez a Pepe, porque después esto nos va a abrir la puerta. Ya más o menos hablamos, no sé si querés agregar algo más en cuanto a las virtudes del Real Madrid. Creo que más o menos hemos explicado. Puede tratarse de un 4-4-1-1, 4-1, 4-1, pero la idea es que había siempre alguien en el medio que cubría posiciones y luego medios que tapaban líneas de pase, doblaban para que, sobre todo en los carriles, no hubiese desventaja para el Real Madrid. Y luego Benzema, que sabemos lo que aporta Benzema. Me parece que Benzema otra vez entregó lo que tenía que entregar. Entregó el primer gol, Jaime. A partir de allí creo que no es que se definió el partido, pero sí es donde el Madrid lo lleva para el territorio donde lo quería llevar. Pero a eso voy. ¿Qué más te gustaría agregar en cuanto a tu explicación de las virtudes de Zidane? Las virtudes de un equipo que hoy por hoy, y ya vamos a tener tiempo de hablar de todo esto, empieza a colocarse en una posición dominante. Mira, las virtudes llegan a un punto que es al inicio del segundo tiempo. El Barça empieza a crecer desde el sistema, pero creo que hay más una situación contextual que hay que explicar. Primero,
El Madrid cierra con el sistema con el que abre el Barça, ¿verdad? Cuando el Barça se le crece, Zidane pasa la línea de 3 a los carrileros y controla el partido como el Barça lo quiso controlar al inicio y no lo pudo. Segundo, el equipo está mermado desde lo físico. Terriblemente mermado. Veía una estadística, Vizca, la mitad de los goles que ha recibido el Real Madrid esta temporada son a partir del minuto 60. Si en un partido Isco reemplaza a Kroos y tiene un impacto, y si Mariano reemplaza a Benzema y tiene un impacto, tiene que ver más con lo fresco que está el que entra, más que con la calidad que aporta. Y por eso Zidane, entendiendo que su equipo después del 60 entra en esta caída libre desde lo físico, mete 3 cambios para que el equipo desde las piernas no se le caiga. Y me parece que ese también es un acierto desde la gestión de los minutos. Se refresque a partir de gente que quizás no tenga el mismo nivel que los que salen, pero que están mejor físicamente, porque también hay que pensar en un partido que va a ser importante en la jornada del miércoles. Y hay gente que dice, y no sé si después lo entra dentro del comentario que vamos a escuchar de Aitor, sobre la fortuna de Zidane, ¿no? Pero no es la jardinería de Zidane, me parece que es otro aspecto del mercado, porque termina jugando por necesidad con Odriozola, con Isco, con Marcelo y con Mariano. Y me dirás, sí, Militao. Terminó Nacho. Terminó básicamente, sí, pegado al travesaño, sacando una pelota justamente por el palo más largo, pero terminó con esa gente. O sea, tiene un mérito gigantesco esto, y ahí es donde podemos entender un poco los bemoles. Más mérito de uno, más de mérito de otro. Yo creo que en el fondo esos fueron los méritos del Madrid. Entender cómo sacar la ventaja y luego entender cómo gestionarla. Porque el partido en sí se circunscribe a las oportunidades, que no hubo tantas claras oportunidades, Jaime. Fue un partido que dentro de todo sí entiendo digamos, la retórica de la épica, pero no fue un partido de 14 situaciones de un lado y 12 del otro. Es que las que no fueron gol pegaron en el palo. Literalmente, las que no fueron gol pegaron en el palo. Correcto. Entonces, dentro de todo eso, la mejor salvada de Courtois, ¿cuál es? El abajo cuando llegaba en la boca del arco Dembélé en el primer tiempo. Yo creo que sí. Bueno, entonces, y eso ocurrió justamente cuando el partido estaba 0-0. Entonces, vamos a escuchar a Pepe. Entonces, Pepe nos va a hablar ahora de la situación del Barça, que lo tengo apuntado. Y la pregunta que le hacíamos era, ¿qué le había faltado al cuadro de Ronald Koeman? Sí, yo creo que hablar a posteriori del planteamiento de Ronald Koeman o qué le faltó al Barcelona me parece peligroso, me parece un terreno arriesgado, porque creo que se equivoca Koeman dejando a Griezmann en el banquillo, pero tenía sentido porque no quería perder la mitad de cancha, no quería perder la medular, por eso coloca a Frenkie al lado de Sergio Busquets, un escalón por delante, Messi muy libre como está habituado a jugar, y también Pedri como interior izquierdo, pero tenía sentido, no le salió. Es otro tema. Repito, el partido desde mi punto de vista pudo terminar 3-3 tranquilamente, así como también el Real Madrid lo pudo sentenciar 3-1 en alguno de los contragolpes. Le faltó al Barcelona contener de mejor manera, sobre todo en la primera parte, la transición ataque-defensa, porque de hecho el gol es una conducción donde rompe Fede Valverde, como describí hace un momento, y eso no lo gestionó bien. Vinicius también intimidaba constantemente. Yo creo que ese es el punto a mejorar por parte del Barcelona. Mejorar sobre todo defendiendo a campo abierto, teniendo 40 metros a la espalda de la defensa. Y número 2, creo que también le faltó fluidez con la pelota. Un partido claramente condicionado por la lluvia. No es lo mismo circular el balón con la lluvia que había en el Alfredo Di Stéfano, que cuando el pastito está apenas húmedo y te patina muy bien la pelota. Entonces yo creo que le faltaron ciertos mecanismos para abrir al Real Madrid, pero aún así generó ocasiones con Jordi Alba por el costado de la izquierda. De hecho hay un par de acciones en donde llega a línea de fondo y falta precisión en la última acción, pero estuvo muy cerquita de marcar también el Barcelona. O sea, repito, el partido para mí fue muy abierto. El Barcelona, quizá cuando peor lo pasó, fue después de los primeros 20-25 minutos de la primera parte.
en donde se atascaba, no sabía cómo llegar a la frontal del área. Ousmane Dembélé, que empezó bien el partido porque los primeros 20 minutos el Barcelona encontraba espacios a la espalda de Casemiro, Modric y sobre todo de Kroos, porque por ahí se movía Messi, por ahí se movía Pedri. Se estaba ofreciendo bien en los apoyos a Ousmane Dembélé, pero una vez que marcó el gol el Real Madrid, todavía tiene otra ocasión Dembélé que no conecta de cabeza, y a partir de ahí se fue diluyendo. Es cierto que en la segunda parte vuelve a mejorar, vuelve a dar un paso al frente, sobre todo por ahí del minuto 60 al 74, 75, pero en la primera parte sí le faltaron mecanismos para defender, para poder romper ese bloque defensivo del Real Madrid. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Un placer estar en Podcast Infinito como siempre. Pásenla muy bien. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Te robamos un poquito de tiempo dentro de tu jornada radial. Agradecemos tu aporte en este análisis del clásico, Jaime. Bueno, a ver, vamos a poner un poquito de contexto. El Madrid, Jaime, no ha perdido contra ninguno de sus dos adversarios directos, o sea que tiene los dos duelos directos. Solamente ha empatado contra el Atlético de Madrid. El resto lo ha ganado todo. Si esto fuese un chico o una eliminación directa, el Madrid es el más fuerte. Y creo que esa es un poco la sensación que podemos llegar a sacar, más allá de la justeza de fuerzas, de los lesionados, o sea, hay algo aquí en la dinámica de este equipo que me parece que hay que remarcar en algún punto. Ya no están los Cristiano, los Gareth Bale, los James, todo lo que falta. Sin embargo, el equipo sigue funcionando. Y aún cuando no está Ramos, por ejemplo, tampoco jugando. Yo no sé si merece ser campeón el Real Madrid, Jaime, pero sí se puede decir que en los momentos puntuales ha sabido potenciarse y hacer que los demás no se vean bien. En el programa de entre semana decía, es un clásico muy parejo porque los dos llegan en el mejor momento de forma de la temporada y han crecido exponencialmente. Pero ya en la previa y en la redacción, hablando sobre el partido y los pequeños detalles, Vizca, yo me fijaba en eso, en los nombres de a quién le ha ganado uno y a quién le ha ganado el otro. Y este Real Madrid no está mejor en la Liga porque perdió con el Cádiz, con Alavés, con Levante y con Valencia. Todos equipos del último cuarto de la tabla. Uh-huh. Y que eso te marca un poco y que me genera a mí la gran incógnita, ¿cómo le va a ir al Madrid en las próximas 2 jornadas cuando tenga que ir a Getafe y tenga que ir a Cádiz? Porque son partidos que históricamente se le encasquillan más que el que acaba de jugar o que el que jugó entre semana en Anfield. Uh-huh. Y ahí es donde ya vamos a hablar del desenlace de la temporada. Pero este es un equipo que si va mano a mano, bueno, todo el que le jugó, Vizca, nadie que le jugó mano a mano al Madrid esta temporada le ha ganado. No. Nadie. Todos los que le ganaron lo esperaron. Y volvemos al punto de Koeman. Koeman lo fue a buscar. Koeman no quiso renunciar a lo que venía marcando. Y sobre todo... porque no es su filosofía, pero yo creo que en partidos así impera el pragmatismo. Como el de Zidane. O sea, Jaime, cuando Vicente del Bosque, o sea, Guardiola con el equipo que tenía sí podía imponer condiciones en todos lados. Pero aún así, cuando Vicente del Bosque tuvo que jugar en aquella final contra Holanda, sí, la filosofía era en lo posible, cuando el juego nos lo permita, vamos a tocar, vamos a encontrarnos en la cancha, vamos a ejercitar nuestros clásicos triángulos, vamos a hacer pesar las bandas, pero cuando hay que adaptarse para ser campeón del mundo, para ganarse un clásico, para ganar una Champions, hay que apelar a lo que sea, porque no digo ganar a cualquier costo sin estilo, porque esa victoria sin estilo y a cualquier costo no queda nunca, más allá del valor emocional del triunfo, no queda por mucho tiempo en el corazón o en la retina del seguidor. Pero sí, yo entiendo que en momentos decisivos de la temporada uno tiene que apelar a todos estos recursos, porque si no peca de ingenuo. Y mencionando lo que habías acotado recién, el Barça también ha perdido muchos puntos contra la gente de la parte baja de la tabla, Jaime. No le ha podido ganar al Cádiz, por ejemplo. Entonces...
No, pero más que eso, a Ha mí perdido puntos de Getafe, ante Alavés, o sea, ha sí, tenido pero muchos problemas. ¿sabes qué es lo que a mí más que eso, que concuerdo contigo, Vizca? Las costuras del Barça están ante el Madrid, que perdió los dos partidos, ante el Atlético, que todavía falta el siguiente partido, con el Paris Le ganó. Saint-Germain, aquel partido contra la Juventus en Camp Nou, Ujú. y que se ejemplifique lo que pasó hoy. Es un equipo valiente, es un equipo que va para adelante, pero me parece que por momentos es un equipo que basa todo en su capacidad de dominio y que no es capaz de no sufrir en los minutos que no domina. Y claro, cuando tú juegas contra una fuerza medianamente similar, vas a dominar menos minutos. Esto es estadística pura. ¿Cuál es tu Correcto. postura en esos minutos de no dominio? ¿Cuán seguro estás? Y hoy quedó claro que no estás seguro. Porque con los dos sistemas sufrió. Correcto. Correcto. Y ahí sí, ya me estás abriendo puertas donde no me quiero meter todavía, porque si no creo que nos vamos a ir demasiado, se nos va a ir un poquito de las manos. Porque voy a abrir una. ¿A qué se Con ganas, deben? ¿no? No, bueno, pero vamos a tratar de que no se nos vaya. Pero ¿a qué se deben tantas variaciones tácticas de Koeman? O sea, de pasar de tres, de adelantar, de retrasar en la cancha de Young, de que entre Griezmann porque no había jugado. Déjame repasar un poco los cambios que hizo durante el partido. Eh, Había A ver, arrancado con Serginho, el cambio de Sergio Roberto por Busquets es hombre por hombre, después Elaya hace que juegue detrás Frankie de Jong, prescinde, entra Trincao, va a jugar a la banda porque saca a un interior como es Pedri, porque va a colocar un 9, porque lo va a retrasar a Messi, o sea, da toda la vuelta a la historia y de repente quizá no pasa. Eso es todo lo que ha hecho Koeman, a veces con éxito y a veces sin éxito, es darle la vuelta al aspecto táctico, cuando en realidad quizá pasa por ajustes un poquito menores pensando un poco más en el rival. a ver, Esa es mi conclusión al menos. no, concuerdo. Lo que pasa es que también, a ver, primero, lo uno es darle consistencia. Yo creo que el sistema de inicio es darle consistencia a la idea que le ha dado el éxito. Después el ingreso de Griezmann y la salida de Dest tiene que ver con un cambio de sistema. No tenía profundidad por fuera con ese garreleo largo, entonces pasa al 4-3-3 para tener dos hombres por fuera. Y ojo, los mejores minutos del Barça son los minutos del 4-3-3 hasta que Zidane le mete la mano al equipo y le pasa a la línea de tres. Entonces, cuando le pasa a la línea de tres, Koeman, ya sin las piezas correctas, quiere pasar también otra vez a la línea de tres para volver a jugar mano a mano, para ver si así puede liberar la banda. Pero claro, ya no tenía las piezas correctas. Ya no estaba Dest, ya no estaba... ¿quién más faltaba ahí? Ya no estaba Dembélé. Bueno, pero estaba Trincao, o sea, sí había Eso otras fue un cosas, pero ya no manotazo de estaba ahogado. Pedri, por ejemplo. Claro, esa fue un manotazo de ahogado. O sea, el tercer cambio de sistema ya fue un manotazo de ahogado, como viendo cómo le daba la vuelta hacia. El primero, yo creo que es mérito de él. Él se da cuenta que no podía el mano a mano por fuera, que necesitaba el 2 contra uno y por eso cambia el dibujo. Y ojo, repito, si el Barça en algún momento realmente acaricia el empate, porque todo el mundo se acuerda del palo al final, pero si el Barça en algún momento realmente acaricia el empate, es en esos minutos del segundo tiempo hasta el 60-70 que el Madrid ya hace los tres cambios. Sí, el Madrid sabe que está sufriendo en el momento después del gol de Mingueza. ¿Y qué hace como buen boxeador? Porque a veces el Madrid parece un boxeador. Empieza a esquivar golpes, empieza a caminar el ring, empieza a mirar el reloj, empieza a trabar al rival porque sabe que ya en el cuerpo está tocado, necesita que la campana lo salve. Y aquí no hay campana, pero necesitaba eso. Una vez que pudo respirar, que acomodó el equipo con las variantes, ya pasaron dos cosas. Como en el boxeo, se terminó ese round donde estabas un poco dominado, seguís sin recuperarte totalmente del aire, pero el rival ya no te puede encontrar, o sea, ya no te tiene tan a merced como te tenía en ese momento. Y esa es un poco también la virtud de este equipo, de saber salir en situaciones en las cuales está mal y contra las cuerdas. Y es allí donde, entre la mano del entrenador, muy pocas veces, para mi gusto, potenciado y ponderado, como debe ser, y yo creo que también la inteligencia de sus jugadores, porque
el entrenador propone, Jaime, y el jugador es el que está allí en la cancha y dice, ahora no me voy a ir tan arriba porque tengo que tener cuidado con la espalda, porque si yo pierdo o si pierde él, como pasa en la jugada del gol a partir de la rotura que hace Valverde, vamos a quedar todos mal parados. Y bueno, yo creo que veo en los jugadores más confianza en los jugadores del Real Madrid como para hacer esos ajustes. A veces dirán, me lo dirás vos también o no, es más fácil ajustar hacia atrás. Y claro, el Barça se complica un poco más, aumenta el grado de dificultad al querer ajustar hacia adelante. Para mí es una mezcla de confianza y experiencia, porque la experiencia te marca un poco qué hacer, pero también la confianza en tus capacidades físicas te ayudan a lograrlo. Y por ejemplo, lo voy al otro lado del equipo, a la vereda del frente. Yo creo que Busquets tiene la experiencia de saber a dónde pueden ir y cómo pueden ir, pero no tiene la confianza en su cuerpo de lograr retroceder. Vizca, Busquets en los últimos 4 partidos no ha jugado después del minuto 60. Y porque Koeman entiende que después del 60 Busquets no es Busquets. Entonces ya ahí ya tienes un cambio cantado. O sea, Koeman ya sabe que al 60 su volante de contención lo tiene que saber. Y hoy no fue la excepción. Correcto. Hay un punto en el cual, bueno, en España se hizo bastante hincapié, sobre todo por el cabreo en el final de Koeman. Bueno, entiendo el tema de los minutos de agregado, porque Gil Manzano tuvo un problema con uno de sus sistemas de comunicación, llegó la expulsión de Casemiro, había habido algunos inconvenientes, daba como para un minutito más de agregado, no sé si hubiese cambiado el partido en ese minuto, pero puede llegar a ser un punto, si se quiere, de desprolijidad de parte del colegiado de Badajoz. Pero hay una acción muy comentada en esa sujeción dentro del área, o ese contacto dentro del área, porque el contacto existe, entre Ferland Mendy y Martin Braithwaite. Ante lo cual, buscaré tu opinión. No hay nada. Para mí el arbitraje de Gil Manzano es impecable el día de hoy. Es impecable. Porque inclusive en la jugada del segundo gol, donde hay posible falta sobre Messi y después falta sobre Vinicius, para mí él ejecuta a la perfección, porque la interpretación de él es que Messi busca la pierna de Lucas y después que Vinicius no busca la pierna de Araujo. Para mí el partido de Gil Manzano fue impecable. Sí, yo creo que, a ver, creo que Mendy arriesga demasiado al tirar un manotazo por desesperación porque va a perder la posición con Braithwaite y Braithwaite tenía 2 opciones. Seguir desequilibrado si es que realmente lo desequilibraba ese manotazo o hacer lo que hizo. Yo creo que hizo la gran Ramos del partido de la primera vuelta. Lo que pasa es que aquí el árbitro no compró. Entonces, en aquel caso sí vimos una intervención del VAR y en este caso no la vimos. Porque si a mí me dicen, Jaime, esas 2 jugadas, y en esta estaba la pelota, o sea, la otra no sabíamos dónde iba a caer, en este el balón estaba ahí, al costado. Esa es la única inconsistencia que yo veo. Por lo demás, yo coincido que no es un contacto suficiente para marcar penal. Como ya lo discutimos aquí, en el partido de la primera vuelta en Camp Nou, me pareció más la pantomima, que aquí también hay una pantomima de parte de Braithwaite. Sin embargo, hay un resultado diverso. Sí, la única cosa es que Gil Manzano es una jugada, es un contragolpe que se termina de gestar porque Odriozola no llega a rechazar y Odriozola realmente es el que juega hacia Alba. Y eso lo agarra Gil Manzano muy lejos. Al punto de que cuando cae Braithwaite, él mira a línea, como diciendo, yo no la tengo clara, o sea, es tuya. Y el línea le dice que no, el línea no puede ver el empujón porque el empujón es por detrás y el línea lo ve de frente a Braithwaite. Y ahí queda en manos de Sotogrado, que es el del VAR. Y lo que dice Sotogrado, el del VAR, dice, no es suficiente para que sea penal. Entonces, vuelvo a marcar el buen partido de Gil Manzano. Claro, Sotogrado no ve un error flagrante para corregir al árbitro, porque ese es el concepto que tenemos que dejar claro. La intervención del árbitro del VAR es para corregir un error del árbitro en la cancha. Si el árbitro dice, sí, vi
que lo sujetó. Entonces, porque ahí está en el punto de la comunicación. Sí, vi que lo tocó, sí, lo agarra y el otro exagera, pero sí lo toca. Entonces, bueno, ahí no sé cómo habrá transcurrido el diálogo. Creo que en el fondo un poco el Barça se aferra a esa situación porque sabe también que la derrota en este partido le pesa y mucho. Sí. Entonces, bueno, creo que ahí, salvo que quieras agregar algo más, No, cerramos el capítulo del arbitraje. te iba a preguntar si quieres hablar de un nombre propio o de algún nombre propio. Vamos a hablar de un nombre propio que pudo haber jugado su clásico número 45 y final. Estamos hablando de Lionel Messi, así que la valoración sobre el clásico de Messi la dejamos en manos de Aitor Lagunas. Sí, es verdad, ha sido un nuevo clásico en el que Messi no ha sido decisivo. Ya son 7 los partidos contra el Real Madrid en los que Messi ni marca ni asiste, pero también hay que tener en cuenta que hoy Messi probablemente pues, no ha encontrado socios, ¿no? de nivel pues, para poder meterse dentro de ese entramado defensivo que ha planteado el Real Madrid. El Barça planteó ser superior en el centro del campo con la suma, ¿no? de Frenkie de Jong en esa zona ancha del terreno de juego, pero el Real Madrid replicó con la propuesta de Zidane, metiendo a ese cuarto centrocampista que ha sido Fede Valverde y que lo que ha hecho ha sido llenar, densificar mucho más la llamada zona Messi, ¿no? Las zonas laterales y posteriores a la ubicación en la que se mueve normalmente Casemiro. Por ahí es donde tiene que aparecer Messi, por ahí es donde es un jugador letal, pero por ahí también tiene que encontrar Messi pues, sociedades con Frenkie de Jong, con el propio Pedri, con Dembélé, que ha estado pues, muy bloqueado por la falta de espacios. Y Messi al final, si vemos las estadísticas, veremos que es el jugador que más ha disparado durante el partido. Tuvo en la primera parte las dos únicas ocasiones del FC Barcelona, una en el lanzamiento de un córner olímpico, directo desde la esquina, después, inmediatamente antes del final de la primera parte, también una ocasión a consecuencia de otro córner que él mismo acaba rematando y repeliendo Courtois. Ha sido también el jugador que más regates ha intentado, 10, exactamente igual que todo el Real Madrid junto, 7 de ellos los ha conseguido llevar a buen término, es decir, que sus estadísticas no son malas. Participa también en la jugada del gol del Barça porque es él el que abre el balón para Jordi Alba y después Jordi Alba lo centra al corazón del área, e incluso al final del partido le hemos visto aparecer en demarcaciones que no son las más deseables para Messi. Yo creo que Messi, cuanto más se aleja del área, pues peor noticia es para el FC Barcelona y para el propio Messi, pero al final él ha sido el que ha forzado la primera tarjeta amarilla de Casemiro en una jugada en la que prácticamente él venía a recibir el balón de la pareja de centrales. En todo caso, insisto, ha sido un partido de Messi insistente, voluntarioso, pero falto de acierto, como faltos de acierto han sido también muchos de sus disparos de falta, ¿no? de lanzamiento directo. Insistente sí, falto de acierto también, y es verdad que ya es el 7º clásico sin goles ni asistencias de Leo Messi. Bien, Jaime, ¿cuál es tu calificación del partido de Messi? Me cuesta, más allá de la imprecisión de la que habla Aitor, me cuesta encontrar qué más pudo hacer. Uh-huh. Porque esta gran versión de Messi que hemos visto esta temporada tiene que ver con la altura a la que el Barcelona es capaz de jugar, por ende Messi juega cerca de la zona de influencia, de la profundidad que le dan los extremos, y el mérito del Madrid fue que hoy el Barça ni pudo jugar a esa altura, ni tuvo profundidad por los extremos, por ende Messi quedó desconectado. Uh-huh. Por ende Messi quedó desconectado, y a pesar de que Messi quedó desconectado, escuchaba la estadística que daba Aitor, es el que más remató. Claro. Lo cual te da un mérito. ¿Sabes que da la vuelta mucho en España esta estadística de que el último clásico que Messi marcó fue el que jugó contra Cristiano, el del 2018? Está bien. Pero ¿sabes quién también estuvo ese día y fue el último clásico que jugó? Andrés Iniesta. Messi no marca desde el último clásico que jugó con Andrés Iniesta. Y eso te marca lo que te acabo de decir. Encontrar a Messi en una zona donde Messi pueda ser determinante. Es que me parece que si hay algo, todavía la carrera de Messi no ha terminado, pero si hay algo, como cualquier gran jugador, que
que podemos analizar contextualmente es que Messi ha podido marcar diferencias cuando A, como decía Hitor, ha jugado cerca del arco rival, y B, tiene socios para interpretar su juego y su fútbol. Messi no es la clase de futbolista que queda en el colectivo, en el imaginario de la gente, dice, no, ganó el partido él solo, porque hizo 3 goles o lo que sea. Que los goles, salvo que la saques del arco y la termines en el arco rival, solos no se hacen. Siempre en todos intervienen de alguna forma los compañeros. Y yo creo que, no sé qué va a pasar con Messi todavía, Jaime, pero veo algo como que en los indicios de lo que puede ocurrir y las pistas, sobre todo la pista para mí más certera, la de París, que allí Messi se va a encontrar con gente con la cual, primero, él se siente contento y cómodo jugando al fútbol. Y no te llame la atención que el París se lleve también al Kun Agüero, para que sea el Kun Agüero, Di María, Messi, Neymar y Mbappé. Y donde Messi, ya a esta altura de su vida y de su carrera, como hemos visto también a Cristiano, que les cuesta, sí, por ellos mismos, marcar totalmente la diferencia de los partidos, que ahí, más rodeado, más contento, donde no todo caiga sobre sus hombros, como es lo que está ocurriendo. Y él me parece que lo ha aceptado de muy buena gana, como lo decía Hitor en esta temporada, porque le ha tocado apadrinar a los Pedro, a los Ilaish, a los Dest, a los Trincao, a todos los jóvenes que hoy por hoy están en el equipo. Y Messi lo ha hecho con hidalguía, con sus armas, con sus defectos, pero le está costando. Y por eso el partido de hoy le costó, lo cual también es mérito del Real Madrid, Jaime. Totalmente, Vizca. No, antes, cuando la carrera de Messi comenzó, se buscaba anular a Messi y hoy se busca anular los circuitos hacia Messi. Que cuando estaba Xavi y Iniesta era mucho más difícil anular a los circuitos hacia Messi, sí, se lo va a contar cualquier equipo del mundo, pero hoy el mérito porque tenía múltiples circuitos. Claro, era el es que, circuito a ver, con el Vizca, lateral, era del otro lado de la cancha, el circuito con el punta. Te comencé haciendo el análisis de cómo el Madrid destruye ese triángulo de elaboración del Barça. De Jong, Dest, los dos laterales. Alba. Sí. Entonces, te dan juego por el centro, cerca del arco rival. Perdiste el factor Busquets, porque Busquets ya no te puede filtrar balones porque ya está ahí. O sea, Busquets está ahí, a 1 metro de Messi. ¿Qué balón le va a filtrar? Te puede aparecer en la segunda jugada, en la recuperación, y que él claro, te limpie la jugada, pero para eso hay que generar la segunda jugada. Exacto, pero a eso voy. Entonces, si ya Busquets está cerca de Messi, por donde se está planteando el partido, él no va a ser capaz de filtrarle un balón a Messi, porque lo tiene al lado. Un pase, que no es lo mismo que un balón filtrado. Y para mí el punto más bajo en el Barça, y no es una crítica, simplemente es lo que pasó por todo esto, fue Pedri, porque todo terminó cayendo sobre Pedri. El repliegue, correcto, la construcción, y claro, Pedri se había convertido en el socio de Messi. Entonces Messi quedó ¿con quién? Con Dembélé, que Dembélé tiene muchas condiciones técnicas, pero digamos eso de devolver paredes o interpretar jugadas como que tampoco es que es su principal virtud. Sí, y tampoco Griezmann es como que ha logrado, no por falta de empeño, no ha logrado replicar ninguna de esas sociedades exitosas que habíamos mencionado con Messi. Por eso, porque a larga, Jaime, es difícil encontrar a alguien que jugara por delante de Messi en todo, si esto es el final de la trayectoria de Messi en el Barça. Ha sido más difícil encontrar grandes socios de Messi para adelante. Y sí, los hemos encontrado de Messi para atrás. Que hablar de la sociedad con Alba, que hablar de la sociedad con Busquets, que hablar de la sociedad que tenía con Alves, que hablar de la sociedad que tenía con los dos interiores, incluso con Mascherano cuando jugaba de central, con Piqué, bueno, en fin, o sea, hoy delante, Messi, por delante Suárez y Eto'o. Pero realmente en la época de Eto'o estaba por encima de Messi y Messi interpretaba a Eto'o. Digamos, claro, todo venía. Yo creo que la única donde están a la par o está Messi por delante es la primera de Pep, que es la última de Eto'o. Sí. Pero de ahí, adelante de Messi, o sea, adelante de Messi ha fracasado Alexis, ha fracasado Zlatan, ha fracasado Villa.
Creo que también el que sí funcionó, pero era más que nada un revulsivo, era Pedro. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, falta que juegue el Atlético de Madrid todavía, hoy para nosotros es sábado por la noche, y no hay fiebre, pero bueno, aquí estamos, esperemos que disfruten de nuestro humilde podcast en honor al abogado Roberto Bonafont. Pero vamos a hablar de cómo se perfila el campeonato. Dijimos, y no es que le tirábamos titulares a la previa, de que el que gana, y yo hice ese vaticinio, Jaime, o sea que yo voy a arrancar, me voy a mojar solo directamente, y yo dije, el que gana el clásico gana la liga, y lo sigo sosteniendo. Sí que el Madrid va a sufrir por lo físico en Anfield contra el Liverpool, y después que le va a abrir todo, y que si pasa, le va a tocar un equipo probablemente que sea el Chelsea, y va a seguir teniendo que apretar los dientes, y por ahí se le cae la liga, y quién sabe si puede ganar la Champions, aunque bueno, la Champions, si pasa ahora, ya son 3 partidos y nada más, 3 partidos para la gloria. Entonces, ¿cuál es tu sensación de qué significa esta victoria del Madrid en el segundo clásico de la temporada? El Atlético sigue siendo el favorito para la Liga. El Atlético sigue siendo el favorito para la Liga porque de los 3 posibles resultados de este clásico, este es el segundo más favorable. Al Atlético le favorecía más... No, ni siquiera. El empate. Y no estoy el seguro. empate era el más favorable y el que venía más atrás era el segundo más favorable. O sea, este es el segundo más favorable. Sí, lo que pasa es que el empate... bueno. No depende, o sea, lo favorable depende de lo que haga el Atlético. Sí. Toda temporada tiene baches. Lo normal es que tú pierdas partidos. Estas rachas en las que llegaban el Madrid y el Barça de 19 y de una derrota en 20 no son lo normal. La clave está en cómo gestionas esos baches. Correcto. Y va a ser importantísimo ver qué viene la siguiente jornada. ¿Cómo reacciona el Madrid a las bajas, a las suspensiones, a la paliza que se va a pegar en Anfield contra 2 equipos de aquellos que se le encasquillan? Getafe y Cádiz de visitante. ¿Cómo va a llegar este Barcelona a la final de la Copa del Rey? Peleando por cosas importantes. Claro, porque el Barça no va a jugar el fin de semana Liga, va a jugar la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club. Correcto. Y cuán golpeado queda en la moral de este partido y de lo que podría ser una segunda final perdida. O sea, el Barça se le puede escapar en 3 días, se le puede escapar en 2 jornadas, en una semana se le puede escapar todo. Y me parece a mí, Vizca, que el Atlético, lo peor de la tormenta ha pasado. Y que cuando tú miras los baches del Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético en resultados tiene un asterisco, que es Levante. El resto de partidos no son resultados ilógicos. Perder en el Pizjuán no es ilógico ni descabellado. Bueno, el tema es que ahora el próximo rival que tiene, que es el Betis, va a llegar a ese partido sin Suárez. ¿Y cuál es la otra ausencia de peso? Sin Suárez, sin Llorente, sin Kondogbia. O sea, y sin Dembélé, que es el reemplazante de Suárez. Correcto, son 3 ausencias importantes. Y si gana... Si gana, suma 3 puntos. Vamos a escuchar a Aitor acerca del tema de los favoritos y después rematamos el panorama de Easy. Adelante, Aitor. Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el equipo que sale favorito de esta jornada cuando quedan ahora 8 partidos, 8 fechas para el término del campeonato, por lo tanto 24 puntos? Yo tenía la sensación de que quien ganase el clásico pues iba a tener no el carácter de ya campeón, pero como mínimo media liga o una asa del trofeo pues en el bolsillo. Sí y no, es decir, yo creo que todavía quedan partidos importantes. Al Madrid le queda visitar, por ejemplo, a los 2 equipos sevillanos, tanto Betis y Sevilla, aunque tiene, creo, un calendario relativamente asequible el conjunto de Zidane. Para mí la gran incógnita es saber si el equipo madridista va a ser capaz de aguantar también el ritmo con Champions, ¿no? El propio Zidane, después del partido,
ha expresado sus dudas en cuanto al estado físico de muchos de sus jugadores. Hemos visto que se ha lesionado Lucas, que se ha lesionado Valverde, que el Madrid ha acabado sinceramente bastante tocado desde el punto de vista físico, y además es que tiene muchísimas bajas, ¿no? Bajas además de mucho nivel, sin Ramos, sin Hazard. El equipo pues tiene que reconvertirse en ese lateral derecho desde la lesión ya recurrente de Carvajal. Prácticamente no ha podido contar con Valverde durante ningún momento de la temporada, lo cual ha obligado a que Modric, Casemiro, Kroos prácticamente hayan tenido que jugar todos los partidos, con lo cual para mí la gran incógnita es si el Real Madrid va a poder aguantar. Si aguanta, pues yo no descarto que acabe ganando la Liga y que acabe replicando lo que ya el año pasado fue una versión del Madrid muy rocosa, muy sólida, muy competitiva, desde, dijéramos, el saber defender y el saber picotear arriba sin que sea un equipo que le sobren, dijéramos, los recursos ofensivos, sobre todo cuando tiene que abordar defensas que se cierran atrás, pero sí que es verdad que en transición hoy lo ha vuelto a demostrar contra el Fútbol Club Barcelona, que es un equipo que tiene peligro y que si es capaz además de sumar para la causa no solamente los goles de Benzema, sino a Asensio y de nuevo a Vinicius, con ese factor desequilibrante que tiene el brasileño, de jugador que agita, de jugador que provoca que pasen cosas, pues yo creo que ahora mismo el favorito, pero por milésimas, yo le daría al Real Madrid, porque estamos hablando de una ventaja o de unas distancias en la clasificación muy, muy pequeñas, de un calendario que además yo creo que va a estar claramente dominado por ese duelo del 9 de mayo en el Camp Nou entre el Fútbol Club y el Atlético de Madrid. Y por lo tanto, pues prácticamente yo doy un favoritismo muy pequeño, pero más grande para el Real Madrid que para el resto de los otros dos competidores. Para mí yo diría favorito Real Madrid, segundo creo el Fútbol Club Barcelona, y al Atlético de Madrid habrá que ver cómo reacciona en este rush, en este tramo final de la Liga. Bueno, muy bien. Entonces, yo lo dije, para mí el favorito a partir de aquí, no sé cómo va a salir el partido del domingo del Atlético, pero sigue siendo el Real Madrid. Recordemos que hay un choque entre el Atlético y el Barça todavía pendiente, que el Barça va a quedar reforzado o tocado después de lo que suceda en la final del próximo fin de semana en la Copa frente al Athletic Club de Bilbao. Dígame. De esas así extrañas que te gustan. Si el Madrid gana la Liga y gana la Champions, se tienen que replantear el nombre que le van a poner a ese nuevo edificio en la Castellana. ¿El de Zidane? Sí. Bueno, yo creo que va a seguir siendo el Santiago Bernabéu, pero en el momento que Zidane, yo no creo que quiera ser presidente Zidane, no, el valor de Zidane, sobre todo porque fíjate esto, podemos llegar a decir que el impacto de Guardiola en el juego, en el contexto, en esta era moderna, en el Barça, ha sido sobresaliente. Pero aún pese a las dificultades, pese a lo complejo que es dirigir en la Castellana, Zidane se cansó y volvió. Y eso para mí, yo no conozco el contexto de lo de Pep, yo a eso le doy mucho valor. No tengo la menor idea. Escucho teorías de todo tipo, pero no tengo la menor idea. El tema es que Zidane volvió, Jaime. Y al volver demuestra el compromiso y demuestra que, como estaba el equipo después del acto fallido de Lopetegui, después del acto fallido de Solari, había que entrar a eso. Y Zidane le entró. Pisca, el equipo está peor. El equipo está peor en cuanto a nombres. Totalmente. Y está líder de la Liga. El Real Madrid, y para que se vea la mano de Zidane, el Real Madrid esta noche está líder de la Liga, con Odriozola como lateral, su cuarta opción, con Militao como central, su cuarta opción, con Nacho su tercera opción, y cerró el partido con Isco, inadvertido en la temporada. Marcelo, quizás el jugador más criticado. Bueno, con eso Zidane... Y Mariano. Con eso Zidane ha tomado momentáneamente, a espera de que juegue el equipo de Simeone, el liderato de la Liga. Si el Madrid llega a ganar esta Liga, que tranquilamente lo puede hacer porque el Madrid es líder a esta hora porque le gana el desempate al Atlético de Madrid. Correcto. Vizca, sería épico. Una liga con Militao, Vinicius, o sea,
cuando uno revisa quiénes han sido los jugadores más cuestionados del Madrid los últimos 2 años, bueno, esos señores son los titulares hoy que han puesto al equipo líder. Uh-huh. Pero bueno, como dijo un entrenador algo conocido en esta época, algo influyente en esta época, aunque muchos cuestionen la belleza de su juego, hay que ir partido a partido. Y les recuerdo que el Madrid va a jugar, después de este clásico, va a jugar 4 partidos en 2 semanas. Y nada sencillo. Tiene que ir a Anfield, tiene que visitar a Getafe, tiene que visitar al Cádiz y tiene que recibir al Betis. O sea, ese mismo Betis que va a jugar contra el Atlético de Madrid, que podría darle una mano. Después tiene que enfrentar a Osasuna y después tiene que ver qué es lo que va a pasar con el tema Champions. O sea, el partido entre Betis y Osasuna podría haber ya la ida de las semifinales de la Champions. Entonces, dentro de todo ese contexto, el Madrid se ha posicionado, y eso es lo que nos queda del clásico de hoy, de otra forma. La gente en Barcelona sabemos lo que siente, que se ha perdido algo muy importante, que me parece que denota el estado real de situación del equipo, pero no significa que se haya perdido la Liga. Sí, es un golpe fuerte, Jaime, pero yo creo que el Barça todavía no puede tirar la toalla y dependerá mucho en lo anímico de lo que suceda en la final de Copa. Es que sigue estando, claro, es que volvemos al punto. A espera de lo que pase mañana, al menos ante el Madrid, el Barça está a un punto. En relación al Real Madrid. Que son dos. Que son dos, correcto. Que son dos. Pero bueno, no está lejos. No está lejos. O sea, No. Está a un empate del Madrid y una victoria del Barça de superarlo. Esa es la realidad. Exactamente. Así que no está decidido. Ha sido un paso adelante. Pero acá mañana puede venir el otro y decirle, un ratito. Lindo el partido que jugaron, pero se tienen que esperar un momento más. Que acá el líder soy yo. No, y aparte, con esas ausencias que tiene el Atlético de Madrid, si el Atlético sale del Villamarín con una victoria, entrará con un equipo, no te digo fresco, pero sí con otro tono a la recta final del campeonato y sabedor que todavía tiene una ventaja. Entonces, de 3 puntos sobre el Real Madrid. O sea, que tiene la posibilidad de un empate, de fallar en un partido, de empatarlo, que podría llegar a ser ese comodín en el encuentro contra el Fútbol Club Barcelona. Entonces, falta mucho, pero algo se puede ir perfilando. Me queda la sensación, Vizca, que después de este clásico, lejos de definirse, algo se ha apretado aún más. Claro. Bueno, empieza la incertidumbre y también empieza a jugar, me parece, Jaime, el factor anímico y el factor de tener esa sensibilidad, esa cintura para hacer un quiebre en el momento justo y abrir la jugada. Sí. Vamos. Nos vamos. Gracias por su aporte, por supuesto, tanto a Aitor como a Pepe. Y bueno, gracias a ustedes. Vamos a volver el miércoles, ¿no, Jaime? Con el análisis de ya los 4 equipos que estarán en las semifinales de la Champions. Así que invitamos a la gente a que nos acompañe en ese espacio. Esto ha sido Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.